o no procesal civil mercantil 1 o no. Sí, licenciado. ¿Qué estudió ahí? ¿Qué aplicó? ¿Qué instrumentos? ¿O no trabajaron ningún cuerpo normativo? No, solamente teoría. No vieron nada procesal. Perdone si tengo mis reservas en esa respuesta. ¿En qué sección estuvo usted? No se me deja preocupado. No es posible que no hayan visto nada de procesal con ese contenido. Tienen que haber visto todo el juicio ordinario, recursos. Es que yo sí quiero contrastar esta información porque eso me deja a mí más preocupado. Pregunto a la general, ¿no estudiaron nada procesal en el contenido del curso de procesal civil y mercantil 1? Luis, Clara, me gustaría escuchar tu opinión. Quiero contrastar si es correcto lo que dice Tania. O sea, no utilizaron ningún cuerpo normativo. No, licenciado, bien vimos bastantes temas. Claro, claro. Si están en el contenido. Mm. ¿Qué es? Voy a hacer la pregunta un poco más sencilla. ¿Qué cuerpos normativos, qué código estudiaste para procesar el civil 1? A mí, licenciado. Aquí mala pregunta, licenciado. A Luis Clara. Vaya. Y cuerpo normativo, el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Entonces no es como afirma Tania. Sí estudiaron procesal. Sí, licenciado, sí Ok, estudiamos. ok, gracias. Sí, me había asustado lo que afirmó Tania, pero como aquí todo lo que afirma se debe probar, entonces eh, me alegra que sí han estudiado procesal, pero quiero otra opinión para ver en qué línea vamos. Y José Estrada me transmite mi confianza. Josué Estrada, la misma pregunta, ¿cuál es tu respuesta? Sí, dígame, Lee. La misma pregunta que estamos discutiendo. Mm, Pues para mi entender, ¿qué es lo que transmite? No, Disculpe, no. no, diga, Bueno, gracias, Josué. Rosita, perdón, diga. Rosita, ¿me puede ayudar, por favor? Buen día, licenciado. Sí, sí estamos claros en la pregunta, ¿verdad? Sí, ¿Qué para utilizó poder, usted para estudiar procesal civil? ¿Es como dice Tania o es como dice Luis? pues se utiliza el Código Civil, que es la base y la parte Su- de la Sustantiva. sustantiva, ajá, exactamente. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil Correcto. vemos la parte adjetiva, que es todo lo relacionado a los procesos. Perfecto. Es decir, sí conocieron parte procesal. Sí, Ah, va, excelente. Ya con eso me deja a mí satisfecho que lo que ha afirmado por Tania no es aplicable a ustedes. Escuchó lo que afirmó, ¿verdad? sí, licenciado. Pues, Sí. No, lo que afirmó ¿qué le Tania, a puedo eso me refiero. decir? ¿Qué le puedo decir, licenciado? No, pero Porque no es no, así. Entonces, pues en el caso suyo, en el no, caso de Luis, no, sí conocieron procesal, sí trabajaron con el código sí, procesal licenciado. civil mercantil. Sí, Perfecto. Yo lo que sí. estoy haciendo es contrastando esta información que no creí que sí fuera y efectivamente lo estoy comprobando. Licenciado, para aclarar, únicamente creí que se refería a documentos o actas del derecho procesal civil. Alto, Pero sí alto, el código, alto. Oh, no, 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 alto, Tania. Actas. ¿Qué actas estudió usted en procesal civil mercantil 1? esta vez planteé mal las respuestas, no únicamente documentos, pero en sí el código sí lo vi. Entendí mal su pregunta, perdón. Quiero aclarar que en el proceso judicial no hay actas. Eso es bien importante
no induciera error. En el proceso judicial hay actos jurisdiccionales, reflejadas decisiones judiciales, y los elementos de prueba y escrito de las partes forman lo que se llama constancias procesales, pero no confundamos eso con actas. Estamos hablando de actos procesales. Creo que es necesario que nuevamente haga una introducción y reflexión de 5 minutos de lo que es la teoría general del derecho procesal antes de continuar con el juicio oral para reafirmar conceptos. Vuelvo nuevamente a abordar lo de procesal civil 1. El derecho procesal civil y mercantil, ya sin clasificar 1 y 2, el derecho procesal civil y mercantil es una rama adjetiva del derecho. ¿Y una rama adjetiva qué significa? Una rama procesal, una rama que establece principios, garantías del proceso, pero al mismo tiempo que establece los asuntos que se van a tramitar en cada vía procesal, establece las fases, las etapas, la secuencia, los procedimientos de cada juicio, que es diferente. Se clasifican en juicios de conocimiento, ordinario, oral, sumario, los juicios de ejecución y los procesos cautelares. En ese sentido, estudiar, analizar las características de cada etapa procesal es fundamental, porque nosotros no podemos variar las formas preestablecidas del proceso en respeto a una garantía constitucional que se llama el debido proceso. Aquí no es decir que Luis diga, yo creo que esa etapa del periodo de prueba son 5 días y que venga Josué, mi criterio es de 30 días. No, aquí es la interpretación de lo que la ley regula taxativamente. Y solo vamos a interpretar gramaticalmente. Y la interpretación gramatical establece que un juicio ordinario son 30 días más un posible periodo extraordinario. 15 periodo juicio oral y posible un extraordinario si las causas lo requieren a 10. Ahí hay un ejemplo de procedimiento. En ese sentido, el derecho procesal es fundamental entender la forma que se plantea con los requisitos que cumple la ley y el tiempo. Y usar los términos propios y adecuados. No es como yo lo quiera utilizar. Tengo que recurrir a un lenguaje científico procesal. Si hablamos de un proceso, hablamos de etapas procesales, hablamos de incidencias procesales. Si hablamos de un incidente, incidentante, incidente, y así sucesivamente. Los términos judiciales, auto, sentencia, decreto, que es un debido proceso, que es una sentencia, contrademanda, acción, pretensión, sentencia, con términos propios. Y entender que el proceso jurisdiccional no son actas. No confundamos, por eso la función de un abogado con la función de un notario. Esa es una tarea, establecer sus diferencias. Aquí hablamos de intervención de un abogado. Por lo tanto, si vamos al cuerpo normativo, cuando yo pregunté cuerpo normativo, ¿qué significa? Que el código, el instrumento legal por excelencia, el procesal civil y mercantil, ¿cuál es el instrumento esencial? Código procesal civil y mercantil. Mariela Hernández. Sí, licenciado, buenas noches. Una pregunta. Yo soy estudiante y usted es la docente. Le pregunto, mire, mi querida profesora Mariela Lisbeth, yo soy estudiante y le pregunto, ¿puedo aprender derecho sin estudiar doctrina, jurisprudencia y los códigos? ¿Qué No, doctrina? licenciado. Habrá una forma, y usted me entiende por qué estoy haciendo la pregunta. ¿Podré aprender derecho si no tengo códigos? No, licenciado, no se podría porque son las bases ahí sí que del aprendizaje. Por supuesto. Suena hasta lógico, ¿verdad? Pero es necesario aclararlo. Sin Sí. códigos no hay recurso didáctico ni metodología que funcione, porque es un trabajo en equipo de doble vía. Yo doy mis conocimientos y mis experiencias adquiridos por más de 30 años, pero ustedes tienen que hacer su parte dinámica con el análisis y la lectura, bajo un criterio de interpretación
según los métodos de la ley. Gracias, Mariela. Regresando a qué es lo que integra el derecho procesal, eso ya se los explicaron, pero lo vuelvo a repetir. No solo es la lectura, el cuerpo normativo del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí tiene a la vista, Mariela, su Código Procesal Civil y Mercantil o mapas conceptuales. Ese es un recurso didáctico, pero vamos a ver qué es lo que tiene ahí. Lo que estoy haciendo es un ejercicio práctico que Mariela me está ayudando. Vemos que no tiene vacío su escritorio. Creo que la explicación me va a ayudar muchísimo. Y ojalá Mariela tenga todo lo que voy a decir que se requiere, que expliqué el primer día de clases para procesar civil mercantil. Un jardinero sin machete no puede hacer su trabajo. O la máquina eléctrica para cortar un césped, o las tijeras de cortar grama. Creo que el ejemplo ahí está más que fácil y elocuente. Luis Fernando Clara es un jugador profesional. Puede ir a jugar sin zapatos. Por mucha habilidad que tenga, jugar descalzo no le van a permitir las reglas de juego llegar sin zapatos. ¿O no es, Luis Clara, no es cierto? Sí, es, licenciado. Bueno, y los mismos zapatos, si estás usando la playera 10 es porque te gusta el deporte, entonces no me vas a fallar en esta pregunta. Los mismos tacos de fútbol voy a utilizar yo en cualquier campo. No, licenciado, para nada. No, pero explicando, no te quedes que para nada. Eso no es explicación. Que no se puede usar los mismos tacos. Sí, pero explica por qué. Aprendamos a argumentar, a razonar. ¿Por qué? Solo das tu conclusión, pero tenés que dar tus buenas razones. Por el tipo de grama que existe, ¿verdad? Que, por ejemplo, en fútbol 11, la grama es natural, ¿va? Entonces, Pero puede ser sintética en fútbol 11 también. o sintética. Y si es de barro, ¿serán los mismos tacos? No se puede usar los mismos tacos. ¿Y el clima no tiene que ver? Por supuesto, en un clima de lluvia vas a usar los mismos tacos, te vas a pasar resbalando. Es cierto. Y si juegas en la nieve, cambias el color de la pelota. Es cierto. Bueno, gracias, Luis. Este ejemplo que acabo de señalar no es impertinente. Hasta para practicar un deporte responde a una estrategia, a instrumentos de trabajo. Si Luis va a jugar fútbol, tiene que ver cómo está el clima. El césped natural, con lluvia, usa unos tacos especiales. Sin lluvia, con calor, otros tipos. Es más, Luis va a hacer un análisis previo. Igual es el derecho. Va a ir a estudiar hasta el tipo de altura del césped. No es lo mismo un césped alto que un césped bajo. Si va a jugar a una cancha sintética y va con tacos para el área de la grama normal, lo que va a lograr es una lesión de meniscos por ignorancia. Si va a jugar un barro con tacos de hierro, le va a repercutir en el cerebro. ¿Qué es lo que yo quiero explicar? Si para ese deporte es una estrategia, una elección previa necesaria para cumplir con su objetivo, dependiendo de esos factores: césped, si es sintético, altura, clima, si está lloviendo. Mínimo esos elementos. No digamos el tema de la preparación física, dependiendo del rival. Eso es estrategia. Igual es el derecho. Si yo no tengo esos tacos, son equiparables al Código Procesal Civil y Mercantil. Pero no basta el código, no basta. Es una parte importante, sí. Pero si hacemos una visión estratégica del proceso judicial y una visión desde su principio de jerarquía normativa, o si ustedes quieren llamarle supremacía constitucional, y viene Luis y me dice, ¿y eso no está regulado? Porque es muy positivista. Artículo 44, 175 y 204 de la Constitución. El principio de supremacía, el principio de jerarquía normativa indica que la Constitución irradia, invade, manda en todos los ordenamientos del derecho. Expresado en otra forma, una norma infraconstitucional. Josué, ¿qué quiere decir la palabra infraconstitucional? Josué Estrada. Es superior a la ley. No. Ah, Supra
¿Qué significa? Ah, Alguien que sí, sí, participa, sí, sí, sí. alguien que quiera participar. Supraconstitucional, ¿qué significa? Que sobrepasa la Superior. Constitución. Arriba. Luis, infra, ¿qué significa? Por debajo de la Constitución. Así es, así es. Te dan cuenta que cuando yo utilice una frase jurídica y si no hay comprensión, por favor, interrumpa y me pregunta qué significa eso que acabo de enunciar. Porque yo doy por sentado que entendemos una Real Academia Española, qué significa supra y qué significa infra. Pero si hay duda, Josué, ¿cuál es tu obligación? Pararme e interrumpirme. Y eso enriquece a todos. Si no entendemos qué es infra, supra, menos vamos a entender el principio de jerarquía normativa. El triángulo de Hans Kelsen establece una jerarquía normativa. En esa cúspide hay un bloque de constitucionalidad, están los tratados internacionales, la jurisprudencia y la Constitución. Eso significa que toda norma infraconstitucional, una ley ordinaria, un reglamento que restrinja, viole, tergiverse, transgreda una norma constitucional es nula de pleno derecho. ¿Hacia dónde va mi reflexión? Que la Constitución informa, ordena, establece los procedimientos de los diferentes juicios civiles a través de garantías, como por ejemplo el debido proceso, el derecho de ofensa, la audiencia, el principio de contradicción, el principio de jurisdicción, el principio de jerarquía, el principio de doble instancia, son principios que informan todo el proceso y emanan del texto constitucional, que los desarrolla en parte el procesal civil mercantil. ¿Qué significa? Yo no puedo estudiar procesal civil sin tener como referente el texto constitucional, aplicando el principio de preeminencia. Entonces, ¿qué va a hacer ahorita Mariela? Ya nos enseñó el código, Mariela, entonces ahora quiero que nos enseñe su constitución, que es parte de su equipo de trabajo. Yo lo que estoy haciendo referencia es lo que van a tener en la mesa de trabajo. Sin esa mesa de trabajo, sin un código procesal actualizado, sin una constitución, no puedo trabajar. Y todavía falta lo que les voy a decir. Enseñe su constitución, Mariela. Físicamente, ahí está la constitución. Ahí está. Por las razones que indiqué. El derecho está constitucionalizado. Todas las ramas del derecho están constitucionalizados. Se interpreta el derecho a la luz del texto constitucional. Bueno, pregunto, Mariela, ¿solo el Código Procesal Civil y Mercantil y solo la Constitución son suficientes para poder estudiar y entender procesal civil y mercantil? No, licenciado, yo por ejemplo casi siempre también me apoyo con este libro de la licenciada Cristal Ruiz, que es teoría general del proceso, y también con la ley del organismo judicial, la Constitución, el Código Civil, procesal civil. Muy bien, muy buena obra de la profesora Crista Juárez, solo que la invito a respetar derechos de autor. Ese es un derecho que está regulado en la ley y ese es de cumplimiento obligatorio, porque si vamos a ser abogados, debemos ser los primeros en respetar los derechos de autor. Sí, licenciado. Bueno, sigamos, Mariela. Tienen las herramientas básicas, pero falta una ley especial que es muy importante, que está vinculada a todo el derecho procesal, que es una ley subsidiaria al Código Procesal Civil Mercantil. Incluso este ejercicio que estoy haciendo hoy en apariencia es innecesario, porque eso lo tienen que haber hecho desde teoría del proceso, pero considero que es indispensable volver a recordar qué es lo que tienen que tener en su elenco de material. Ahora, Mariela ha ido cumpliendo con todo, pero hay una ley especial que es fundamental, que sin ella no podemos estudiar derecho procesal. ¿Cuál es? Ese es fundamental. ¿Se acuerda que estudiamos el trámite de los incidentes, Mónica? Sí, licenciado, sí recuerdo. ¿En dónde están regulados el trámite de los incidentes? Está en el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Entonces la respuesta que le pregunté a Mariela, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué ley es? La ley del organismo judicial. Correcto. No solo por los incidentes. Ahí le está enseñando Mariela, yo no sé qué le pasó en su respuesta. Sí la tiene en su elenco. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿Qué pasó, Mariela? Sí la mencionó, ¿Sí? licenciado.
Sí la mencioné, licenciado. Entonces yo, perdone, no escuché, pero si la tiene ahí, va perfecto. Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Siempre dentro del elenco de la información específica, y les voy a dejar una tarea que va a ser de utilidad, pero primero voy a explicar un artículo que ustedes leyeron en Teoría General del Derecho o Introducción al Derecho, que es lo que va a leer Mariela, el artículo 2, porque ahí vamos a tener otra fuente del derecho procesal civil y mercantil. Vamos a estudiar el artículo 2. Por favor, lo lee Mariela de forma detenida, clara y puntual, respetando las comas y los puntos. Desde el epígrafe, un epígrafe, una norma, ¿para qué nos sirve? Para orientación en cuanto al contenido de la norma. Esa es una técnica de análisis de un contenido separando sus premisas. O sea que Mariela no solo vale el contenido, desde el epígrafe. Por favor. Artículo 2, pacto de sumisión del Código Procesal Civil y Mercantil. Las partes pueden someter... Alto, alto, alto. ¿De qué estamos hablando, compañeros? El artículo 2, al artículo 2 de la ley del organismo judicial. Gracias. Dices que ya me puso nerviosa, pero se lo voy a leer. Artículo 2 del... Alto, 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 alto. Ese argumento para todos. Estamos en procesal. Asumamos que estamos en una audiencia. Yo soy el juez. Manejar el miedo escénico, manejar el control emocional es parte de las herramientas que ustedes van a tener. Porque aquí estamos haciendo el ejercicio y no pasa nada que nos equivoquemos. En una audiencia, no. En el privado, no. Y Mariela podrá decirle al juez como un argumento, hablando de la filosofía del derecho, se llama una falacia ad misericordiam. Señor juez, usted me pone nerviosa y por eso me equivoqué en invocar el fundamento de derecho. Esa es una falacia ad misericordiam. Y el cliente no le va a importar la falacia. El cliente va a deducir responsabilidades. La entiendo, Mariela, en lo que dice, es válido, pero no es justificación. Porque aquí estamos preparando, cuando yo la quiera ver, ejercicio como abogado, una audiencia. Y cuando la mire la audiencia, me voy a acercar a escucharla a este consejo. Entonces, ¿cómo se combate eso, Mariela? Practicando, practicando y practicando. Si no ejercito la oralidad, imagine que los compañeros suyos que terminan el semestre ni los conozco, no llegan ni a colocar foto en su perfil, menos a hablar. Entonces, es bien complicado alguien que no participa, que no habla. Si estamos hablando de un juicio oral, ¿qué significa la oralidad en un juicio? Cuando es por audiencias, la intervención, ¿cómo se realiza? ¿De qué forma? Hablando, licenciado. Hablando oral, armando un discurso, pero con una técnica discursiva, con una técnica procesal, con una visión estratégica, con una plataforma jurídica básica, elemento fáctico, probatorio y jurídico. ¿Y eso cómo lo desarrollo? En una teoría del caso, en una visión estratégica. El proceso no es improvisar, el proceso es un proceso epistemológico. ¿Y eso qué es? Es un proceso científico. En otras palabras, ¿será que yo puedo trabajar derecho procesal con los machotes que me pueda proporcionar un compañero de una demanda, de una sentencia, de una contestación? No, cada caso requiere un análisis particular y ustedes le van a poner su toque personal con un razonamiento. El derecho se ejerce pensando, el derecho se aplica argumentando. Pero para hacer eso tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que analizar. No es de memoria. ¿Qué artículo va a leer y de qué cuerpo normativo? Artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. Fuentes del derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley, aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. De acuerdo a lo que acaba de leer, las
es la fuente del ordenamiento jurídico. Si lo aplicamos a procesal, civil y mercantil, ¿cuáles son esas fuentes? Sería el Código Civil y procesal Sí, civil sí, sí, mercantil. es correcto. Lo que usted va a explicar son códigos y eso es la ley. Perfecto. Ahora, hay que dejar claro, no es lo mismo ley que ordenamiento jurídico, son dos conceptos distintos, pero Mariela está explicándolo correctamente. La ley que se materializa en un código civil sustantivo. Sigamos en esas fuentes. ¿Qué más? ¿Qué más fuentes legales aparte del código? Ya las vimos. Ya las vimos. ¿Cuáles son esas fuentes de que inspiran el procesal civil y mercantil? Sería la jurisprudencia, la Vamos en costumbre. orden. Vamos, no, alto. El derecho también es sistema. El derecho es orden. El derecho es técnica. Si Mariela no ha terminado la fuente primaria, que es la ley, todavía no puede pasar a una fuente secundaria o complementaria. Y lo complementario ahí lo establece en el precepto. En ausencia de ley, la jurisprudencia complementa. Yo todavía no he llegado a la jurisprudencia. Eso le vamos a dar la palabra a otro voluntario o voluntaria, pero la ley, entonces, la fuente sería un código civil sustantivo, un código procesal civil mercantil, una norma de jerarquía constitucional, una ley del ritmo judicial, una ley de arbitraje, los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia en materia de cuantía y otras leyes especiales que manejan el tema de expedientes electrónicos. Esas son las fuentes. ¿Qué es la conclusión? No se circunscribe a un código procesal civil y mercantil. Es un conjunto de normas que van integradas para la aplicación del derecho. Hoy vamos a ver qué pasa en la primera audiencia y para entender el mandato tenemos que ir a su código sustantivo y vamos a hacer un ejercicio de recapitulación y en la medida que estén sus conocimientos ese va a ser el tema que voy a ampliar. Bueno, pero no hemos terminado, Mariela. Ahí ya terminamos la ley. Escuche la pregunta. Esta no está en una respuesta escrita en un artículo. Hay que integrar. ¿Qué es jurisprudencia? Jurisprudencia es la facultad que tiene el juez para aplicar la ley. No, no. Pero vamos a darle un momento de respiro. Gracias por participar, Mariela. Vamos a Omar Cle. Omar Cle. No se encuentra. Norma Char. Norma Char. Mónica Monroy. Mónica Monroy. ¿Qué manda, doctor? Ya. Vamos, Mónica. ¿Qué es jurisprudencia? La jurisprudencia son los fallos reiterativos de los casos que se han dado sobre un tema que ejercen jurisprudencia. Bueno, es una definición aproximada. Es una definición incompleta. Pero como muchas veces no nos gusta investigar y nos gusta que nos den así todo servido, mejor vamos a hacer un ejercicio de tarea para que ustedes lo investiguen en clase. Quienes les interesa aprender qué es la jurisprudencia, que es una fuente del derecho, que es vinculante para un juez. Entonces vamos a resolver algunas preguntas de lo que no enunció Mónica. Porque Mónica dijo, es dictar fallos o dictar sentencias. Pero muy bien, la primera pregunta, Mónica, es, ¿a qué fallos se refiere usted? Es decir, ¿qué órgano jurisdiccional dictó esos fallos? Explicado de otra forma, ¿todo juez puede generar doctrina legal? Entonces, ahí lo investiga. Porque Mónica dijo fallos, perfecto, pero ¿a qué órgano jurisdiccional se refiere? ¿Quién tiene facultades de generar doctrina legal, que es un sinónimo de jurisprudencia? Segunda pregunta. Deben ser fallos ininterrumpidos en casos similares, en casos análogos. Pero ¿cuántos fallos? ¿Qué número?
Eso está regulado en el Son Código 4. Procesal Civil. No es adivinanza. Eso está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor, lo buscan. Número 3. ¿Para qué sirve la jurisprudencia? Y la última pregunta. Virtualmente hay una página donde se puede consultar la doctrina legal. Entonces necesito que virtualmente investiguen, porque esto existe una información pública. Pero yo no puedo investigar en la página si no sé qué órgano es, en qué materia, cuántos fallos y cómo consulto. Ustedes lo que van a hacer es consultar en los fallos, pero deben ser continuos. ¿Y por qué es importante? Porque esto es fuente del derecho procesal civil y mercantil. Entonces, para estudiar, tenemos que conocer esos referentes que son precedentes como fuente del derecho, y un precedente obliga y vincula al juez. Omar Cle, ¿puede conectar su cámara, Omar Cle? Licenciados, estoy teniendo un problema. Disculpe, doctor, no sé por qué no me está permitiendo conectar mi cámara. Estoy aquí batallando con mi teléfono, pero no Bueno, me permite. vamos a dejar ahí su explicación. Entonces, alguien que pueda conectar su cámara. Ahora sí, Vamos, doctor. Omar. Según la explicación anterior, antes de entrar con Omar ya vamos a entrar ahorita al juicio oral. Antes de que hablemos con Omar, pregunto, ¿hay algún comentario sobre la explicación general que di de las fuentes del derecho procesal civil mercantil, de los recursos didácticos? Pienso que el ejemplo que hicimos con Mariela, de ir enseñando cada cuerpo legal, cada instrumento, más claro que eso, no hay un método. Y quedó pendiente tal vez de lo que van a investigar de la jurisprudencia. Pero ella enseñó la Constitución, Código Civil, Código Procesal. Claro, no son solo de adorno, requieren una lectura, un análisis, una comparación, un mapa conceptual. Pero no puedo aprender derecho procesal sin la lectura de este material. ¿Estamos claros? Esa es una regla del curso. ¿Usted ha visto un jardinero Omar sin machete? No, definitivamente no, doctor. Y en este caso, pues, como tenemos la jurisprudencia, pues son emanadas de los juzgados, ¿verdad? Ahí vuelve a reiterar Omar lo que dice Mónica. Emanan de los juzgados. Son fallos. Al final es una afirmación abstracta. Las preguntas que yo les dejé en la investigación primera es, ¿quién emite esos fallos? ¿Qué órgano jurisdiccional? Ahí lo investigan, si es un juzgado de paz, si es un juzgado primera, esa es la investigación, porque no son todos los fallos, no son todos los juzgados. Y eso lo estudiaron en teoría general del proceso. Su fundamento, artículo 2 de la ley del organismo judicial. Bueno, ya no hay ningún comentario de lo que hablamos para regresar a las características que hemos visto del juicio oral. ¿Estamos en sintonía? ¿Está listo, Omar? Omar, ¿estamos listos? Se volvió a desconectar, Omar. Bueno, el día de la audiencia, recordemos que el juicio oral, Luis quiere participar, que vi su mano levantada. Buenas noches, doctor. Solo tal vez para reiterar un poco, la doctrina legal se puede dar en dos situaciones. En doctrina constitucional, según el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que requiere 3 fallos continuos en un mismo sentido. Y la Cámara de Casación, según el artículo No, vamos al primero. Vamos al primero que explicó. Ajá. ¿Quién dicta esos fallos? La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. ¿Y puede darse innovación jurisprudencial? Sí se puede, solo que tiene que razonar el magistrado, perdón. No es unipersonal. La Corte Constitucional es un órgano colegiado. Colegiado quiere decir que hay más de un juez. Y la Corte de Constitucionalidad puede haber innovación jurisprudencial. Innovación es modificar un precedente, pero para apartarse debe ser motivado. 3 fallos dictados por la Corte y fallos ininterrumpidos con casos análogos que desarrollan una tesis constitucional.
¿Y de dónde emana la tesis constitucional? De los amparos y de las inconstitucionalidades que son conocidas por el Tribunal Constitucional. Entonces, todavía Luis, de forma correcta, fue a hacer el análisis más allá. Mi pregunta era sobre la doctrina ordinaria. Él, de forma correcta, está haciendo un estudio comparativo de la doctrina legal de estos 3 casos mínimos, donde también, si ustedes consultan la página Corte Constitucional, hasta van a encontrar un apartado que dice innovación jurisprudencial, cuando hay cambios de determinadas tesis jurisprudenciales. Eso nos ilustra muchísimo. Aprendemos derecho a leer estas sentencias. No solo se lee, se aprende derecho en el código, también recurriendo. Vamos bien, Luis. Ahora, en materia civil, ¿no crees que es mejor que les dejemos la tarea a ellos? Porque somos muy cómodos, Luis, perdona. Yo sé que son muy cómodos, la papita así peladita, la boquita y por pedazos. Entonces, que investiguen, Luis, pero yo estoy seguro que tu respuesta es la correcta. Entonces ya les ayudamos a ilustrar en tesis constitucional que investiguen en la parte ordinaria. De acuerdo, licenciado, gracias. Pero sí les vamos a ver con una pregunta del ordinario, para orientarlo, Luis. ¿Qué órgano dicta estos fallos? Es la sala de casación. No, no existe sala de casación en Guatemala. Perdón, es la Cámara de Casación. Perdón. No existe Cámara de Casación. Ahí sí me la deja difícil del doctor. Sí, la tarea. Sí. Hagamos un tema, Luis. Hagamos el ejercicio, busquemos, investiguemos. Y las respuestas que no hayan obtenido, con el mejor de los gustos, yo lo trabajo el viernes, me lo preguntas. Pero lo que yo quiero, te voy a explicar, es que sí observar que hubo una investigación, que hubo interés por buscarlo. Si me decís de todas las respuestas, tengo la mitad, yo valoro tu trabajo. Y ya con esa mitad, con gusto, explico las que faltan. Pero solo de no investigar, de no leer, decir, quiero que me dé todo, tampoco es así. Tiene que haber un análisis. Entonces, con que me digas yo respondí 2 preguntas de las 4, con gusto trabajamos las que tenés pendiente. ¿Estás de acuerdo en ese pacto? ¿Está bien, licenciado? Así que a primera hora me dices, estas son las respuestas, pero me faltó la primera. Y la primera voy a dar la explicación. En otros países sí existe un tribunal de casación per se. En otros países existe una sala de lo civil, pero en Guatemala es diferente y lo voy a estudiar. Y vamos a estudiar otro tema, Luis. ¿Mediante qué recurso extraordinario llegamos a dictar ese fallo? O sea, el fallo a qué medio de impugnación corresponde. Porque el fallo no nace de la nada, nace de un procedimiento, que es la interposición de un recurso. Vamos a ver cuál es. Desde ahí se origina. Es el recurso de apelación. No. Entonces ya te ayudé, pero mejor que te hayas equivocado que no es la apelación. Eso, cuando ustedes estudiaron los medios de impugnación, en el anterior curso les tienen que haber explicado cada uno de los recursos y con que me des 2 respuestas correctas, yo les apoyo en la diferencia. Bueno, hagamos el ejercicio más fácil. Con una respuesta que me des de las 4 correctas, trabajamos. ¿Les parece eso, Mónica? Mínima una, Luis. Me acepto una de las 4 y yo trabajo las 3. Y es importante porque estamos hablando de una fuente del derecho que reconoce la misma ley del organismo judicial. Bueno, gracias, Luis. Vámonos al día de la audiencia. En el día de la audiencia, como recordemos, estamos en un juicio oral que se caracteriza por desarrollarse a través de audiencias. En el día de la audiencia, ¿qué es lo primero que hace el juez? ¿Qué es lo primero que hace el juez? Melanie Briones. Vamos a escuchar a Melanie Briones. No está Melanie. Bien, licenciado, buenas noches. Es que no se conecta esto. Melanie. Ubiquémonos en el juicio oral. ¿Ya se ubicó, Melanie? Ya, licenciado. En la primera audiencia, imaginemos, aquí estamos en una sala, ahí donde usted está ubicada en la sala de audiencias. Yo soy el juez. Usted es la abogada de la parte actora y Luis David es el abogado de la parte demandada.
se encuentra el secretario y el auxiliar del tribunal. Físicamente ya estamos en una audiencia organizados desde el capital humano a una audiencia oral y toda la infraestructura de un tribunal. Ya estamos ubicados. Lo primero que hace el juez, que hago yo, es verificar la presencia de las partes. Si no hay presencia de una parte, trae consecuencias jurídicas, dependiendo quién es. Si es ausente el actor demandado, difiere. Pero el juez lo que hace es verificar la presencia de cada. Estamos en la audiencia inicial, la primera audiencia. Verificar, pero verificar la presencia de las partes exige identifíquese. Identifique aparte. Y el abogado litigante, la ley de orden judicial establece sus requisitos habilitantes para ejercer la profesión de abogado: estar colegiado, haber cumplido con el título de graduación y haber estado registrado en la Corte Suprema de Justicia como abogado y en el Colegio de Abogados. En ese sentido, también tiene una obligación de estar colegiado activo al día en el pago de sus colegiaturas. Si no, ¿qué sucede si no cumple estos requerimientos? Está inhabilitado para auxiliar o dirigir los intereses de su cliente, ya sea el actor o al demandado. Ese es verificar la presencia de las partes. Voy por etapas. Asumamos, pensemos hipotéticamente que ahora que ya verificamos la presencia de las partes, el siguiente paso es el siguiente, que dice: pueden apersonarse en ese momento nuevos abogados o mandatarios. Cuando hablamos de nuevos abogados o mandatarios, quiere decir abogados o mandatarios diferentes a los que comparecieron en la demanda o contestación de la demanda. A eso se refiere. Nuevos. Entonces la pregunta que le voy a hacer aquí a Melanie es retroceder. Para entender el mandato, tenemos que retroceder a Civil 4, a una norma sustantiva. Y vamos a ir por y aquí con esta respuesta voy a poner a prueba y como ejemplo lo que expliqué antes con Mariela, de la forma de integrar. Con un ejemplo práctico, vamos a integrar y comprobar que no basta con el código. ¿Estamos claros en el ejercicio, Melanie? Un poco, licenciado. No, un poco no. Estoy preparada y con toda mi capacidad intelectiva. Hay que demostrar una acción positiva en un proceso. Si yo llego a una audiencia con un proceso, con una actitud derrotista, ¿qué le voy a transmitir al juez, Melanie? Yo tengo el caso perdido. Por supuesto, y si después sigue en la audiencia y se pone a llorar a la par de su cliente. ¿No cree que es mejor decirle antes al cliente: no la voy a auxiliar, busque a otro profesional antes de la audiencia? No, usted va a llegar con su expresión corporal, su tono de voz, su manejo de escenario, su conocimiento jurídico, su discurso, su persuasión. Son técnicas que va a utilizar el abogado. En las audiencias se mira qué calidad de abogado es. Prima facie, al pájaro se le conoce por las plumas. Entonces usted no puede estar en esa actitud de lo que generó es duda. ¿El juez la va a convencer? No. El juez va a pensar, usted hablando y hablando y él va a estar pensando en una actividad personal, ni la va a escuchar y quizá a los 10 minutos se duerma, pues. De entrada, uno tiene que convencer, pero la dinámica que uno le va a imponer a su discurso, como demostrar el conocimiento del derecho. Entonces la pregunta es, regresemos al sustantivo. ¿Qué es un mandato? Porque su micrófono. Sí, ya. En Civil 4 se lo explicaron. Estoy seguro. Me corrige si no es un acta por la cual está facultando a una. No es acta. No es acta. ¿Alguien quiere participar? Gracias, Melanie, pero está equivocada. ¿Alguien quiere participar en darme una definición? ¿Qué es un mandato? Nixon Morales. Chiwick, Nixon Morales.
Bueno, Nixon Morales no está. Licenciado, buenas noches. Bueno, Alexander, te escuchamos. De conformidad en el artículo 1686 del Código Civil, regula lo siguiente en las disposiciones generales, que el mandato es una persona que encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. De acuerdo. Pero, ¿cómo se llama el acto jurídico que origina el mandato? En otras palabras, este conjunto que acabas de leer de derechos y obligaciones, ¿dónde queda plasmado? En un contrato. Por En una escritura supuesto. pública. Sí, un contrato, es correcto, un contrato en una escritura pública. ¿Qué sucede, Alexander? Es un ¿qué es el contrato? Es el acuerdo de voluntad de las partes por medio de la cual crean, modifican o extinguen una relación jurídico patrimonial. De acuerdo. Y en este caso, el mandato consiste en que hay dos elementos personales o dos elementos subjetivos. Mandante es quien otorga a otra persona llamada mandatario la gestión o representación de actos jurídicos. Y el otro ejerce esa representación o personería. Y esto se tiene que fraccionar en un instrumento público, una escritura pública que se tiene que inscribir. ¿Dónde se inscribe? En el registro de poderes de la Corte Suprema de Justicia. Y ese testimonio es el con el que yo acredito que yo soy mandatario, que yo ejerzo la representación del mandante. Perfecto. Ahora otra reflexión. Estamos ubicados, enmarcados en el derecho procesal civil mercantil. Ya estudiamos que hay varias clases de mandato. En el proceso que estamos estudiando, ¿a qué tipo de mandato se debe acreditar ante el juez? ¿Será un mandato general o un mandato especial? Les escucho. Mandato especial con representación. Me gustaría escuchar otra opinión. Un mandato judicial. Sí, pero argumentemos. ¿Por qué? Según el artículo 188 de la ley del organismo judicial. Leámoslo, por favor, Luis. Mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus representantes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatario judicial a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto de proceso. En caso de las sociedades constitutivas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión. Gracias, Luis, es correcto. Pongan atención, el fundamento, ley del organismo judicial, artículo 188, no es el Código Procesal. Jessica Ajanel. Jessica Ajanel. Jessy Bonilla. Jessy Bonilla. Sí, licenciado, buenas noches. Muy bien. Jessy, ¿le puedo pedir favor de su cámara? Bueno, permítame. ¿Cómo logramos un acuerdo que cuando los invite a participar de una vez ingresemos con la cámara abierta para no estarle requiriendo cada vez lo mismo que perdemos segundos valiosos? Y tenemos que estar en sintonía de lo que estamos hablando para no repetir. Entonces, si no hemos guardado el hilo conductor del anterior estudiante que intervino, pues mejor seamos sinceros, ¿verdad? Y le damos la oportunidad a otra persona. Lo que venimos hablando, Jessy, ¿quiénes pueden ser mandatarios judiciales? En función de lo que leyó. Usted escuchó lo que leyó Luis y que está en la ley. Ahí está la respuesta. ¿Qué estaba leyendo Luis? El artículo 188 del organismo judicial. Perdón, ¿de qué? ¿Artículo 188 de qué? Del organismo judicial. No existe de organismo judicial. Luis, ¿le puede ilustrar a Jessy cómo se denomina? Perdón. Es la ley del organismo judicial, artículo 188. Y es lo mismo ley del organismo judicial que organismo judicial. El organismo judicial no es ley, es un órgano del Estado. Sí, perdón. Una pregunta, Luis.
Yo puedo denominar a las leyes como yo estimo pertinente. No. ¿Qué es lo procedente? Sí se necesita de que tenga el nombre completo según su decreto o según así lo hayan legislado el Congreso de la República. Lo que yo recomiendo es que hagan una ficha técnica de cada ley. La ficha técnica es su decreto, su nombre correcto, que lean los considerandos. Repito, considerandos, cuántos artículos consta y cuál es el objeto de la ley, qué regula. Esa es una ficha técnica de cada cuerpo normativo, pero yo tengo que denominarlas conforme fue aprobado por el organismo legislativo. Yo no tengo facultades de modificar los términos o el título de una ley. Sí quiero hablar con rigor científico, por supuesto, ¿verdad? Pero no existe una ley bajo ese nombre. Ese es un organismo del Estado. Le vuelvo a repetir por tercera vez la pregunta, Jessy, y sí necesito su atención. ¿Puedo formularle la pregunta? Sí, licenciado. ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Por lo que entendí, son las personas hábiles. ¿Y qué es una persona hábil? Que tenga capacidad. No. No. Pero si la respuesta está en la norma, Jessy. Ante los tribunales, que por cualquier razón no quiera o no pueda hacerlo personalmente. No. Repito por quinta vez. Mandatarios. La pregunta es, en un contrato de mandato hay dos elementos personales. Quien otorga el mandato, ¿cómo se llama, Rosita? Conectemos la cámara, Rosita. Bueno, Rosita, hoy sí se me perdió. ¿Quién está en contacto? Hay dos elementos personales en contrato de mandato. Quien otorga el mandato, ¿cómo se denomina? El mandante. Mandante. ¿Y a quien se le otorga la representación? El mandatario. Perfecto, vamos bien. Ya tenemos aclarado los elementos personales. Mi pregunta, que la repito por quinta vez, es ¿quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Un abogado. Falta. Los parientes dentro de los grados de ley. Sí, del mandante. Los parientes de los grados de ley y abogados. La norma es muy precisa. De tal suerte que hemos terminado las características de la audiencia y ahora vamos a estudiar a partir del día viernes y les pido que lean las fases que yo tengo en la presentación, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En el código no van a encontrar las fases, yo lo clasifiqué por razones didácticas, por razones de comprensión, por razones de procedimiento. Entonces leamos, pero cuando leamos la diapositiva nos tenemos que remitir a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto al procedimiento. Repito, fase 1, 2, 3 y 4 y por supuesto el recurso, qué características tiene la apelación dentro del juicio oral, porque está limitado a la sentencia. Eso lo vamos a discutir el día viernes. Que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Que descansen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Que descansen. Licenciado, disculpe.